Buenos días, maestra y alumnos. Nosotros somos el equipo 7 y expondremos sobre la prueba de Shapiro-Wilk sobre una prueba de normalidad. Los integrantes del equipo son Daniel Alexis Félix, Alan Alejandro Pacheco Flores, Chantal Espinosa López y yo soy Raúl Lara Lara. Los creadores correspondientes a los autores Samuel S. Shapiro y Martin B. Wilk, publicado en 1956, mejor conocido como prueba de Shapiro-Wilk. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. El test de Shapiro-Wilk es un contraste de ajuste que se utiliza para comprobar si unos datos determinados X subconjunto 1, X subconjunto 2, X subconjunto de n han sido extraídos de una población normal. Los parámetros de la distribución no tienen por qué ser conocidos y está adecuado para muestras pequeñas de n menos de 50. Un contraste de ajuste tiene como objetivo comprobar si, con base en la información suministrada por una muestra, se puede aceptar que la población de origen sigue una determinada distribución de probabilidad, en nuestro caso la distribución normal. El uso del método de prueba. En estadística, el test de Shapiro-Wilk se usa para contrastar la normalidad de un conjunto de datos. Se plantea como hipótesis nula que una muestra proviene de una población normalmente distribuida. Pasos de uso del método de prueba. Bueno, pues primeramente daremos algunas especificaciones para el uso del método de prueba, como lo sería que, bueno, en este método de prueba se debe hacer con una muestra que sea menor a 50 datos. Otra especificación es que se debe hacer con observaciones independientes en las muestras. Lo siguiente sería que la muestra debe ser hecha mediante un muestreo aleatorio. Y lo siguiente es que las variables deben ser en escala intervalar o de razón, que sería razón igual, pues sería ser absoluto, en intervalo, distancia, ordinal, en relación de orden y nominal en relación de identidad. La hipótesis a probar. Bueno, pues aquí en la hipótesis nula, la muestra aleatoria tiene una distribución normal. Eso es lo que tiene que tener. La X debe ser normal. Y en la hipótesis alternativa, la X no debe ser normal. O sea que la muestra aleatoria no tiene una distribución normal. Esto se debe hacer con un nivel de significancia de alfa. Estadístico de prueba. La prueba de Shapiro-Wilk consiste en calcular la estadística de prueba W, suponiendo que la prueba aleatoria proviene de una distribución normal. Y bueno, aquí podemos ver la fórmula, que sería W subíndice C igual a B cuadrada entre la varianza. Bueno, sea la muestra aleatoria del tamaño n, se procederán a los siguientes pasos. Bueno, la muestra aleatoria debería de ser x1, x2, así sucesivamente hasta xn. Y bueno, los pasos serían que se deben ordenar de menor a mayor, las muestras obtenidas, ¿no? Bueno, la muestra aleatoria. Como aquí podemos observar que sería y1 menor que y2, menor que y, así sucesivamente hasta yn. El siguiente paso sería calcular la varianza. Y bueno, aquí tenemos la fórmula, que la varianza es igual a la sumatoria de y menos y testada al cuadrado, que a su vez es igual a la sumatoria de xy menos x testada al cuadrado.
Bueno, el siguiente paso es calcular B, donde existen dos casos. Y los dos casos es si n es par o n es impar. Si n es par sería n igual a 2k. Y se utilizaría la siguiente fórmula, que B es igual a la sumatoria de A subíndice n menos i más 1 por y subíndice n menos i más 1 menos y, donde los valores de A subíndice menos i más 1 están dados por una tabla, que es la tabla final. Y bueno, el siguiente caso es si n es impar. Aquí se utilizaría n igual a 2k menos 1. Y bueno, se utilizaría la siguiente fórmula, que es b igual a subíndice n por yn menos y1 más an menos 1 por yn menos 1 menos y2, así hasta ak más 2 por yk más 2 menos yk, donde el valor de yk más 1, que es la mediana muestral, no entra para el cálculo de B. Y bueno, a lo último tenemos que se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Que es la regla de la decisión. Y bueno, la hipótesis nula se rechaza si WC es menor que WT y si el P valor es menor que alfa. A continuación, realizaremos el test de Shapiro-Wilk para verificar la normalidad de un conjunto de datos. La hipótesis nula es que los datos aproximadamente se ajustan a una distribución normal con media varianza conocida, y la hipótesis alterna es que no se ajustan estos valores. Luego, el tamaño ideal de la muestra debe estar entre 20 y 1000 datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una columna de números consecutivos desde el 1 hasta el número de muestra que tengamos, que en este caso son 21. Empezaremos pues seleccionando los datos de los cuales deseamos verificar la normalidad. Nos vamos a ordenar y filtrar, y nos vamos a ordenar de menor a mayor. Indicamos que solo lo haga con la selección actual, y están ordenados los datos de menor a mayor. Aquí los 21 datos de la muestra. La siguiente columna es que cada uno de estos datos le restaremos su propia media y lo elevemos al cuadrado. Para esto, en esta celda donde coloco X, voy a introducir la media de los datos, es decir, su promedio. Para ello utilizamos la fórmula igual a promedio. Seleccionamos el rango de datos y cerramos el paréntesis. Y aquí nos da el promedio de los datos, que es de 0.3328. Entonces vamos a realizar esta operación, que sería con la fórmula potencia. Seleccionamos la primera XY y le restamos su propia media, y como esta no va a cambiar, oprimimos F4 para que cree una referencia absoluta. Colocamos una coma e indicamos que la potencia son 2 para que haga un cuadrado. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Finalmente le damos doble clic para que haga esto con cada uno de los 21 valores. Y la siguiente columna se llama A subíndice I y se encuentra en la tabla de coeficientes A subíndice N para el contraste de Shapiro-Wilk. En este caso solo ocupamos ver el tamaño de la muestra que tenemos, entonces pues el que aquí tengo es de 21. Entonces para un tamaño de muestra de 21 me da estos valores que están aquí. Solo que hay que tener cuidado porque para los siguientes tamaños de muestra viene un complemento y aquí se tendría que continuar la tabla de arriba con la que viene abajo, como pueden ver aquí. Pero entonces aquí estos 21 datos, o más bien esta celda de 21 datos, pues no dispone de ningún complemento, y pues es por ello que vamos a transcribir estos valores en columna en A subíndice I. Entonces pues deben estar transcritos aquí. De hecho aquí ya los teníamos transcritos, solo que pues los teníamos en oculto para que se siguiera el procedimiento y no nos equivocáramos o se confundieran. Y estos valores que vemos aquí pues son los que empiezan con 0.4643
y terminan con 0.0263 y un 0. Entonces, pues son 11 valores que tenemos escritos. Y lo siguiente que vamos a hacer es colocar esta columna que se llama X y inversa. Para ello selecciono pues estos datos que ven aquí. Copio y como consejo, pues si están formulados, hay que pegar únicamente como valores, ya que no deben tener ninguna relación con la otra columna esta que está de este lado. Entonces, al decir X y inversa, se refiere que ahora para seleccionar estos datos se seleccionan junto con el título nuevo y le damos a ordenar y filtrar, pero los colocaremos de mayor a menor esta ocasión y aquí pues indicamos que solo la selección actual. Y ahora el orden de los datos está inverso. Ahora acá arriba aparece el mayor, acá abajo aparece el mayor otra vez y en la parte inferior ya tenemos el menor, como podemos ver, que es el que teníamos en la columna de acá arriba. Y finalmente se hace una resta, que sería la diferencia de XY menos XY inversa. Esta diferencia solo se va a hacer un número de lugares, que es el número de lugares que coincida con el total de valores que extrajimos de los coeficientes A y I. Entonces solamente se va a hacer 11 lugares. Con esto ya podemos calcular la sumatoria de XY menos la media al cuadrado. Seleccionamos toda esta columna con suma, cerramos paréntesis y nos da el total. Lo siguiente que vamos a calcular es un producto. Es AI por la diferencia que estamos aquí encontrando. Lo hacemos con la fórmula de suma producto, donde ingresamos esta columna, colocamos una coma y posteriormente indicamos que se multiplique por esta columna y que entregue el total. Y aquí ya tenemos el total. Entonces a continuación ya podemos calcular el coeficiente de Shapiro-Wilk calculado. Este coeficiente es un coeficiente de correlación, me va a decir en qué porcentaje se correlacionan estos datos, de los cuales deseo verificar la normalidad con una distribución normal. Para encontrarlo es muy sencillo. Es AI por la diferencia al cuadrado, o mejor dicho, lo multiplicamos por sí mismo y lo dividimos entre XY menos la media al cuadrado. Y ya nos dice que el nivel de correlación es 96.51. Vamos a ver cuál es el porcentaje mínimo que yo requiero para esta muestra de 21 datos. Entonces para esta muestra nos vamos a las tablas. Es esta misma tabla, pero ahora a la continuación son los niveles de significancia para el contraste. Entonces lo hacemos con una significancia de 0.05 y para una significancia de 21.05 y un tamaño de muestra de 21. Y aquí nos dice cuál es nuestra correlación mínima, que es 90.8% o 0.908. Entonces sobrepasamos la correlación mínima necesaria. Tenemos un 96% cuando requería un 90%. Por lo tanto, podemos decir que no hay evidencia para rechazar esta hipótesis nula. Estos datos se deben ajustar a una distribución normal. Una mejor manera de hacerlo es con el valor de P. Para el valor P necesitamos encontrar la verdadera significancia de este coeficiente Shapiro-Wilk calculado. Entonces, la verdadera significancia, el valor es de 96, quiere decir que la verdadera significancia, que es 0.9651, la vamos a encontrar únicamente viendo esta fila que está aquí. Entonces, donde está el 0.9651 está muy cerca de 0.96, pero está muy poquito adelante, de hecho está entre estos dos. Y si observa la significancia de estos dos, está entre 0.5 y 0.9, es decir, no podría aquí calcular con una interpoblación o bien podría hacer algún método de regresión para encontrar esa verdadera significancia. Probablemente sea 0.55, 0.6, algo así, porque 0.965 está justamente aquí adelantito de este valor.
para nosotros será suficiente decir que el valor de P es mayor a 0.5. Entonces aquí lo vamos a colocar como valor P es mayor a 0.5, como 0.5 es mayor a la significancia de 0.05. El valor P me está diciendo que la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es muy alta. Por lo tanto, nuevamente decimos, no hay evidencia para rechazar que estos datos se ajustan a una distribución normal. Y esto es el test de Shapiro-Wilk en Excel.